Continuamos en Cara a Cara y platicando con Héctor Pizano, diputado Héctor Pizano, sobre este tema. Y la pregunta, Héctor, es, o sea, ya la posibilidad de que el Congreso caiga en desacato, es decir, en desobediencia de una orden judicial, pues se ve ya muy remoto, pero ¿significa esto un desencuentro fuerte entre el Poder Legislativo aquí en Jalisco y el Poder Judicial? Es obvio que no hubo desacato porque lo hubiera tenido que determinar el juez en su resolución, y lo que determinó es que hubo un exceso. Con eso ningún diputado violó ni incumplió ni tiene ningún tipo de responsabilidad. Se hizo un requerimiento, aunque había algunas propuestas de que impugnáramos y que no cumplíamos. Lo que hicimos fue cumplir precisamente por ese ánimo de que nosotros respetamos la división de poderes y las resoluciones de cualquier tribunal establecido en el país. Hoy, sí, obviamente hay un desencuentro con el señor juez sexto distrito, porque no obstante de una serie de argumentos, no solo del Poder Legislativo, sino del propio Poder Judicial del Estado, hoy, con esa resolución, pues no cumple ninguno de los objetivos que se había planteado, que era precisamente proteger la impartición de justicia en el Estado, y claro que nos afecta como jaliscienses, nos afecta como Estado, que no se entienda que esto perjudica a los ciudadanos, y al final tiene una responsabilidad del Poder Judicial del Estado y el Poder Legislativo en ese tema, más allá de la intención o potestad de nombrar a algún magistrado. Al final de cuentas lo vamos a nombrar a unos u otros cuando terminen estos procesos. Eso no está en duda, porque el tema de la ley no está en duda, es el tema de si era obligación ratificar uno o dos magistrados. En nuestra ley establece que si no obtuvieron las 2/3 partes de los votos no pueden ser ratificados, y en consecuencia tuvimos que abrir una convocatoria. Hay una cuestión entonces, creo que queda perfectamente claro en este caso que hay un embrollo, hay un conflicto, y el conflicto tiene que resolverse en alguna forma, pero fíjese usted lo que llama la atención. Puede irse la solución para que se complete el pleno del Tribunal Administrativo hasta 8 meses. Imagínese nomás el cúmulo de trabajo que puede amontonarse en el tribunal, y los asuntos que la sociedad le plantee al tribunal, ¿cuánto tiempo van a durar? Yo quiero imaginarme, diputado, que cuando yo planteo un asunto ante el tribunal, pues yo me formo en la fila, y a lo mejor van a estar antes que mí, no sé, 1,000, 2,000, 3,000, los que fueren, pero a mí me va a tocar hasta que por orden cronológico me llegue. Así es, don Marcos. Pablo, el tema que identificará a los ciudadanos es el tribunal donde acude el ciudadano cuando va transitando con su carro, cae en un bache y se daña su vehículo, su llanta, y entonces va y reclama ante una autoridad, y cuando no le cumplen va ante el tribunal y él obliga a que le paguen. O cuando se cae un árbol que estaba debidamente reportado en tiempo y forma y no atendieron, y se le cae en su muro, en su casa, para que le reparen el daño. O cuando en el caso de algunos servidores públicos han excedido en sus funciones, para que los puedan indemnizar o darles el derecho que no les fue otorgado en tiempo y forma. En fin, es un tribunal que evita que los excesos y algunas omisiones de la autoridad le causen mayores perjuicios a los ciudadanos. Estamos hablando de un tribunal que maneja miles de asuntos en un año, y que es el único tribunal al que puede acudir un particular. Frente a un, entre comillas, o bueno, no entre comillas, abuso, exceso, o que considere que lesiona una decisión del gobierno, sus intereses. Así es. Bien, bueno, pero esto nos lleva de la mano, estimado diputado Héctor. Mira, diputado Pizano, llama la atención un asunto que tú en lo personal como que empujaste o se identificó con tu gestión, la cuestión de la jubilación de magistrados. Haber de retiro. Haber de retiro. Bueno, haber de retiro, ¿por qué en condiciones tan por encima de las que se consideran desde este punto, desde este ángulo del asunto, como excesivas o privilegiadas? Cuéntanos. Nosotros emprendimos desde que llegamos a esta legislatura una agenda para fortalecer el Poder Judicial. Sí. Como uno de los poderes que han estado más olvidados de una serie de reformas, empezando por el tema presupuestal, como todos conocemos. En la válida o justa división de poderes, deberemos de llegar en algún momento a conseguir el presupuesto constitucional, es decir, que el Poder Judicial tenga dentro del presupuesto debidamente establecido lo que es de ellos, y que no esté sujeto ni a la voluntad del Ejecutivo, ni mucho menos del Legislativo, para que haya una efectiva división de poderes, una independencia y una autonomía que le permita que sus funciones en ningún momento estén socavadas ni
presionadas de una decisión por parte del tema económico. Diputado, ese presupuesto constitucional, a tu juicio, ¿de cuánto podría hablarse? Yo estoy pensando que debe ser del 2.5 al 3%. Es quiere decir más del doble de lo que manejan actualmente. Es un tema que es difícil, hemos estado trabajando con la gente del Ejecutivo. El señor gobernador, que es una persona que tú sabes que es un gran conocedor del derecho y que le tiene un cariño muy especial al Poder Judicial porque lo conoce de arriba para abajo, ha estado aportando y ha estado apoyando una serie de reformas que hemos llevado. Sin embargo, obviamente sabemos que la sábana es la misma y que es muy difícil tomar decisiones de esta naturaleza, pero hemos estado avanzando. Tan es así que hemos contado con todo su apoyo para que el tema de la hacienda judicial prospere, que es devolverle aquella hacienda judicial que le quitaron al gobierno, al Poder Judicial desde 1995, que ya se aprobó en la Comisión de Justicia. Falta que Comisión de Hacienda la dictamine, pero el Ejecutivo en 3 foros lo ha hecho público, su interés y su voluntad para que esto regrese a fortalecer el Poder Judicial. Entre estas y otras reformas estaba la del haber de retiro. El haber de retiro había confrontado al Poder Legislativo y al Poder Judicial precisamente ante una decisión de esta naturaleza de que se pretendió nombrar, y en su momento se hizo la convocatoria y la elección de 3 magistrados para el retiro de 3 funcionarios del Poder Judicial que habían cumplido ya esa edad, y en este conflicto ellos peleaban el doble de lo que al final de cuentas fue quedando en la reforma que hicimos nosotros, y fue una reforma que buscó equilibrar y conciliar intereses de 2 poderes, para efecto de que quienes hoy imparten justicia en el Estado tengan un mayor cuidado en su desempeño, un mayor estímulo para que cuiden su carrera judicial y que no manchen su expediente, porque al final podrían tener acceso a este haber de retiro. ¿De cuánto estamos hablando en pesos y centavos, diputado? Varía, estamos hablando de 6 meses más 12 días por año. Varía realmente el tema del haber de retiro, y le quiero decir, no es uno de los más altos el que quedó en Jalisco. ¿Cuánto estaríamos hablando? Estamos hablando de que ellos pretendían el doble de lo que al final de cuentas otorgamos. Entonces, al final de cuentas conciliamos la visión del Poder Judicial con la visión del Legislativo y algunos ciudadanos y algunos otros expertos que decían que podría ser excesivo. Yo creo que el premiar una carrera donde estamos poniendo intereses de una gran importancia, donde estamos poniendo resoluciones de un gran impacto en la sociedad, en la vida de las personas, hay que valorarlo en su justa medida. No son los millones de pesos que se hablan para algunos magistrados. Hay una serie de jueces que cumplen una carrera de una forma exitosísima, con un gran trabajo, con grandes limitaciones, con poca infraestructura, y que esto apenas viene a retribuirles en algo lo que le han aportado a la justicia en el Estado de Jalisco. Yo creo que a veces generalizamos, y hay que ver que la carrera judicial, y sobre todo que el gran trabajo que se hace sobre todo en los juzgados, hoy en Jalisco tenemos una carga del triple de lo que en cualquier otro estado se maneja en cada juzgado, y eso a veces no se sabe, no conoce el ciudadano, que el señor juez y el secretario y quienes están en un juzgado de primera instancia hoy están manejando una carga de trabajo del triple de lo que debe ser, y con el sueldo de lo mismo que gana cualquier otro funcionario en otro estado, que tiene 3, cada vez que llegan al expediente 801 abren otro juzgado. Aquí no, aquí manejan hasta 3,000 expedientes. Hasta 3,000 contra 800, que sería una base. Don Marco, en materia del Poder Judicial, créeme que apenas en estos últimos años se ha estado buscando aportarle lo que merece. Tema de la ciudad judicial, el tema del haber de retiro, el tema de la hacienda judicial, temas de infraestructura como el crédito que se acaba de aprobar para el tema de los juicios orales. Hay mucho por hacer en Jalisco, pero ya se está haciendo. Hay una cuestión, diputado Pizano. El Congreso del Estado, en el presupuesto 2014 que autorizó para el Poder Judicial, ¿de cuánto estamos hablando el sueldo, el haber, lo que cobra un magistrado? Solamente logramos conservarle una cantidad que le habíamos aportado el año pasado, para efecto de que el tema no les afectaba sus salarios con los incrementos que había habido, porque habían arrastrado un problema de impuestos, un problema de tasa y de entrada de impuestos, que logramos con esto evitar que nos afectara. No es que ganaran más, simplemente no fueron, pero logramos aportarle cantidades muy claras y etiquetadas para el tema de infraestructura, para el tema de juzgados y juicios orales, pero el Poder Judicial no recibió lo que pedía. Pedían casi el doble y no se les otorgó. El Poder Judicial fue apoyado por el Poder Legislativo, sí, pero la verdad es que se ha quedado muy por debajo de las expectativas de cada uno de los tribunales, porque hay una serie de peticiones que se van planteando. El Tribunal Administrativo, de hecho, recibió menos de lo que manejaba anteriormente. Entonces, hay una agenda pendiente en el Poder Judicial.
que se ha estado atendiendo con una serie de aportaciones extraordinarias, pero que en tema del presupuesto, para que ellos lo puedan manejar y puedan hacer una proyección, si no les otorgamos pronto la hacienda judicial y si no pensamos con seriedad y con responsabilidad en que necesitamos que el presupuesto constitucional sea una realidad en Jalisco, entonces el Poder Judicial quedará como una agenda pendiente y esperemos que en esta legislatura nosotros no sea uno de los pasivos que tengamos que reportar. En cuanto a carga de trabajo y en cuanto a esperar por parte de la sociedad que la administración de la justicia sea pronta, expedita, transparente, los juicios orales, ¿cómo van a impactar en esto? Yo quiero que esta respuesta sea después de una pausa.